¿Qué pasaría si el glamour de Hollywood fuera solo una cortina brillante y detrás de ella las historias reales pudieran dejarte boquiabierto? Olvida esas sonrisas de la alfombra roja. Estos famosos arriesgaron sus carreras y reputaciones para revelar secretos que la industria preferiría mantener enterrados. ¿Tienes curiosidad por saber quién se atrevió a salir a la luz, nombrando nombres y levantando la cuerda de terciopelo? Abróchate el cinturón. Algunas de estas revelaciones no solo sacudieron los titulares, cambiaron todo lo que pensabas sobre la fama. ¿Listo para un pase tras bambalinas? Rose McGowan. Imagina arriesgar tu carrera para contarle al mundo lo que nadie más haría. Rose McGowan hizo exactamente eso. Antes de que alguien más se atreviera a decir una palabra, Rose fue a la televisión y denunció a los hombres poderosos de Hollywood por un comportamiento que era un secreto a voces entre los conocedores. No solo lo tuiteó, miró directamente a las cámaras, nombrando nombres y dando detalles. Sus explosivas entrevistas en programas de televisión diurnos y nocturnos encendieron la chispa que se convirtió en el movimiento Me Too, sacudiendo a toda la industria. Cuando otros permanecieron en silencio por miedo, Rose contó su historia a millones, negándose a dejar que Hollywood lo ocultara. Su honestidad dio valor a innumerables personas para dar un paso adelante con sus propias experiencias, rompiendo un ciclo que había durado décadas. La reacción fue feroz. Los estudios se distanciaron, viejos amigos se volvieron fríos, y algunos incluso cuestionaron sus motivos. Pero Rose no se inmutó. Su audacia hizo que fuera imposible que el mundo mirara hacia otro lado. Al final, no solo expuso la podredumbre en Hollywood, sino que inició una conversación que aún no ha terminado. Cuando la historia mire atrás, Rose McGowan siempre será la mujer que convirtió una red de susurros en un ajuste de cuentas público. Brendan Fraser. Brendan Fraser estaba en todas partes. Películas de acción, comedias, dramas. Luego, de repente, desapareció de la lista A. La gente supuso que era solo el clásico ciclo de Hollywood, pero en una entrevista televisada, Brendan reveló la brutal verdad. Había sido silenciosamente apartado después de hablar sobre el maltrato por parte de una figura poderosa en la industria. Su entrevista sincera sacudió el mundo del entretenimiento. Brendan no se contuvo. Describió el costo emocional y profesional de ser excluido por hacer lo correcto. Su historia estaba llena de desamor, pero también estaba llena de esperanza. Habló sobre cómo el silencio y la presión para simplemente seguir adelante casi lo aplastaron, pero que quería romper el ciclo para la próxima generación. La reacción fue inmediata. Los fans lo apoyaron. Otros actores comenzaron a contar sus propias historias. La disposición de Brendan a hablar públicamente hizo que el truco favorito de la industria, ignorar verdades incómodas, fuera imposible de llevar a cabo. Ahora, con un regreso que está llamando la atención, la historia de Fraser es prueba de que alzar la voz es el verdadero regreso. Monique. Ganar un Oscar debería ser el comienzo de una carrera imparable. Para Monique fue el inicio de una lucha. En una serie de entrevistas y especiales de televisión, Monique expuso lo que llamó el veto de Hollywood, revelando cómo grandes nombres y grandes estudios la hicieron pagar por negarse a seguir sus reglas no escritas. Describió llamadas telefónicas, reuniones a puerta cerrada y acuerdos tras bambalinas diseñados para mantenerla en silencio o conforme. En programas de televisión como The Breakfast Club, Monique lo expuso todo. La política de pago, el favoritismo y lo rápido que podía ser excluido por decir que no. Su audacia fue noticia, pero también la convirtió en un objetivo. Sin embargo, ella nunca se echó atrás. Las revelaciones de Monique en televisión inspiraron una conversación completamente nueva sobre el poder y el pago en el mundo del espectáculo. Algunas personas la llamaron difícil, pero más la vieron como una pionera. Demostró que a veces la única manera de ganar en Hollywood es negarse a jugar según sus reglas. Elijah Wood. Conoces a Elijah Wood como el héroe de El Señor de los Anillos, pero lo que reveló sobre Hollywood podría perseguirte más que cualquier orco. Durante entrevistas de alto perfil en televisión, Elijah dejó caer la máscara educada de Hollywood y habló con franqueza sobre los peligros que enfrentan los jóvenes actores. Habló abiertamente sobre las redes ocultas que protegían el mal comportamiento y cómo la obsesión de la industria por el lucro a menudo significaba ignorar el daño real. Elijah no se basó en advertencias vagas o rumores. Contó historias, ofreció ejemplos y explicó lo fácil que era que los peores secretos permanecieran ocultos tras el glamour. Su disposición a hablar llamó mucho la atención. Los conocedores de la industria se apresuraron a controlar el daño, pero las palabras de Elijah ya habían hecho su trabajo. Padres y fanáticos comenzaron a hacer preguntas más difíciles, y Hollywood no podía fingir que todo era cosa del pasado. Al sacar estos secretos a la luz, Elijah Wood se convirtió en más que una estrella, se convirtió en una fuerza de cambio. Tandy Wynne Newton no solo es conocida por sus poderosas actuaciones, es conocida por correr el telón de un sistema que quería que permaneciera en silencio. En entrevistas televisivas a ambos lados del Atlántico, Tandy Wynne describió con vívidos detalles cómo sus primeros años de carrera fueron un campo minado de manipulación y explotación. Ella relató audiciones,
Eso rápidamente se convirtió en historias de terror, con personas poderosas aprovechándose de su vulnerabilidad como joven actriz. La disposición de Thandiwe para nombrar el problema en televisión en vivo, mucho antes de que fuera seguro o popular, la convirtió tanto en una heroína como en un objetivo. Algunos decían que simplemente era difícil. Ella demostró que solo estaba diciendo la verdad. Al exponer estas realidades, no solo contó su propia historia, se convirtió en la voz de innumerables personas que habían experimentado lo mismo, pero tenían demasiado miedo para hablar. Sus confesiones en televisión pusieron presión sobre los directores de casting y productores para finalmente admitir lo que se había barrido bajo la alfombra durante generaciones. Gracias a Thandiwe, no se puede fingir que el casting couch es solo un viejo rumor. Es una advertencia y un llamado a la acción. Rick Schroeder. La mayoría recuerda a Ricky Schroeder como el niño angelical de Silver Spoons, pero la verdadera historia que contó en la televisión no era nada inocente. Rick ha utilizado su plataforma para revelar las presiones, la soledad y el estrés a nivel adulto que enfrentan los actores infantiles, a menudo antes de que hayan perdido sus dientes de leche. En programas de entrevistas y especiales de noticias, Rick describió un mundo donde los niños son tratados como adultos en miniatura, llevados de un set a otro, rodeados de asistentes y presionados para actuar, todo mientras intentan tener una infancia normal. Compartió historias de ser protegido por agentes y managers que en realidad solo protegían sus propios cheques de pago. Rick no solo se desahogó, instó a los padres y a la industria a hacerlo mejor, señalando el verdadero costo de convertir a los niños en mercancías. Algunos críticos lo acusaron de ser desagradecido, pero la mayoría de los espectadores vieron la honestidad detrás de sus palabras. Al contar su verdad en televisión, Rick Schroeder ayudó a quitar la máscara feliz de Hollywood, exponiendo un lado del mundo del espectáculo que a menudo se oculta de los reflectores. Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith no teme a las preguntas difíciles, se las hace a sí misma, a menudo en su propio programa, Red Table Talk. Pero su disposición a ir a la televisión y señalar las feas realidades de la raza y el género en Hollywood la ha convertido en una fuerza que no se puede ignorar. En conversaciones directas y audaces, Jada compartió sus luchas con la desigualdad salarial, la falta de representación y los extraños juegos que los estudios juegan para mantener el poder en manos conocidas. Habló sobre ser solicitada para audicionar para roles estereotipados, ver a amigos ser pasados por alto para papeles principales y la agotadora lucha por ser escuchada en salas que no se parecen a ella. En lugar de aceptar su cheque y seguir adelante en silencio, Jada utilizó su plataforma de televisión para resaltar estos problemas para que todos los vean. Su enfoque honesto y sin filtros hizo que incluso los veteranos de la industria prestaran atención. Al ventilar los secretos de Hollywood, Jada dejó claro que el negocio, como siempre, ya no funciona y no está dispuesta a dejar que nadie lo olvide. Leah Remini. Leah Remini fue una vez la realeza de Hollywood gracias a su éxito en comedias de situación, pero fueron sus explosivas entrevistas en televisión y su impactante docuserie las que mostraron al mundo lo que realmente sucede en los rincones secretos de la industria. Leah no solo contó su propia historia. Trajo a otros conocedores, recopiló pruebas y mostró cómo las organizaciones poderosas se protegen mientras dañan a los vulnerables. Sus entrevistas estaban llenas de revelaciones sobre cómo ciertos grupos en Hollywood ejercen su poder, silencian a los críticos y castigan a cualquiera que intenta alejarse. Las consecuencias fueron inmediatas. Demandas, cartas de enojo y amenazas de todos lados. Pero Leah seguía regresando, episodio tras episodio, negándose a dejar que su historia o la de otros fuera enterrada. Su valentía inspiró a otros a dar un paso adelante con sus propias verdades, convirtiendo la lucha de una mujer en un movimiento. Para cualquiera que estuviera mirando, las confesiones televisivas de Leah Remini demostraron que revelar secretos no es solo cuestión de drama. Se trata de cambiar las reglas del juego. Gabrielle Union. Cuando Gabrielle Union se unió a un exitoso programa de competencia de televisión, esperaba drama, pero no del tipo que ocurre fuera de cámara. Gabrielle acudió a la televisión nacional para exponer exactamente lo que vio: discriminación, condiciones de trabajo inseguras y una cultura de miedo que protegía el poder en lugar de a las personas. Sus entrevistas fueron detalladas, apasionadas e imposibles de ignorar. Gabrielle no solo se quejó, nombró los sistemas y personas involucradas, provocando investigaciones y titulares. La industria intentó cambiar la narrativa, pero Gabrielle se mantuvo firme, negándose a ser intimidada por el poder corporativo. Su disposición a hablar ejerció nueva presión sobre los estudios y productores para que mejoraran sus prácticas. Otras estrellas se unieron a su lado, y de repente, el secreto a voces se convirtió en noticia de primera plana. La valentía de Gabrielle Union en la televisión la transformó de estrella a denunciante y aseguró que el programa nunca pudiera volver a la normalidad. Dylan Farrow. Durante años, la historia de Dylan Farrow era algo de lo que Hollywood susurraba, pero rara vez reconocía en público. Eso cambió en el momento en que apareció en la televisión nacional, exponiendo su verdad para que todos la vieran y escucharan. Dylan describió el costo emocional de que su historia fuera puesta en duda y desestimada.
No solo por la prensa, sino por algunos de los nombres más grandes del mundo del espectáculo. Ella criticó la forma en que Hollywood se une en torno a sus miembros más poderosos, mientras que las voces de los vulnerables son ignoradas. Al negarse a retroceder y llevar su mensaje a la televisión, Dylan obligó a la industria a enfrentarse a preguntas que había evitado durante décadas. Su historia provocó una avalancha de otras revelaciones y ayudó a impulsar un cambio real en la forma en que Hollywood maneja sus secretos y a su gente. El momento televisivo de Dylan Farrow no se trató solo de su propia historia, fue un punto de inflexión para toda la industria. Janet Mock. Janet Mock no es ajena a hablar su verdad, pero cuando llevó su historia a la televisión, hizo más que compartir detalles personales. Expuso las barreras invisibles que enfrentan los actores y creadores que no encajan en el molde anticuado de Hollywood. Janet apareció en programas de entrevistas y especiales de noticias para explicar cómo el encasillamiento, los estereotipos y los acuerdos secretos impiden que la verdadera diversidad se abra paso. Con cada aparición, Janet desveló capas que la mayoría de los estudios preferirían mantener ocultas. Ella describió cómo las reuniones a puerta cerrada determinan qué historias se cuentan, quién es contratado y quién se queda esperando una oportunidad que nunca llega. Su mensaje fue simple y directo. El talento por sí solo no es suficiente cuando el sistema está manipulado. La honestidad de Janet, entregada con su mezcla característica de calidez y firmeza, forzó la conversación al ámbito general. Hizo que los poderosos de la industria se retorcieran y dio esperanza a una nueva generación de creadores que finalmente se vieron a sí mismos en pantalla y en la sala. Cuando Janet Mock hablaba, Hollywood tenía que escuchar. Ashley Judd. Ashley Judd no se conformó con dejar caer pistas vagas o esconderse detrás de un lenguaje legal. Cuando llevó su historia a la televisión, presentó pruebas y nombró nombres, poniendo el foco en los poderosos de la industria que habían dependido del silencio durante demasiado tiempo. En entrevistas de noticias y documentales, Ashley detalló sus experiencias con las reglas no dichas de Hollywood y las amenazas secretas. Ella describió las maneras en que la industria se vigilaba a sí misma, castigando a cualquiera que se atreviera a hablar o pedir respeto básico. Sus revelaciones no solo fueron noticia, sino que destaparon un patrón que había sido aceptado durante décadas. Sus valientes confesiones en televisión abrieron la puerta para que otros se animaran a hablar. De repente, la conversación no era solo sobre ella, era sobre un sistema roto. Algunos espectadores estaban sorprendidos. Otros afirmaban que todos lo sabían. Pero ya nadie podía fingir que todo estaba bien. Gracias a Ashley Judd, los secretos mejor guardados de Hollywood están al descubierto. Ellen Pompeo. Pensarías que protagonizar uno de los programas más longevos en la televisión haría la vida en Hollywood fácil. No para Ellen Pompeo. En lugar de mantenerse al margen, Ellen fue a programas de entrevistas y paneles de la industria para exponer la realidad detrás de su gran salario, contratos injustos, brechas salariales y la manera en que los estudios mantienen a los actores controlados con acuerdos cuidadosamente elaborados. Ellen no solo habló de sí misma. Señaló las estrategias de divide y vencerás de la industria y explicó cómo los estudios enfrentan a los actores entre sí para ahorrar dinero y mantener el control. Sus historias, contadas con ese estilo agudo y directo, conectaron con espectadores y trabajadores mucho más allá de Hollywood. La disposición de Ellen para romper el silencio inspiró a otros actores a tomar una posición. Demostró que puedes tener éxito y aún así exigir algo mejor. No solo para ti, sino para todos los que vienen detrás de ti. Cuando Ellen Pompeo habla, no es solo drama, es una clase magistral sobre cómo usar tu plataforma para un cambio real. Samantha Morton. Las actuaciones de Samantha Morton siempre han sido valientes, pero su mayor acto de coraje ocurrió fuera de la pantalla. Cuando apareció en la televisión británica y estadounidense, Samantha contó historias de figuras poderosas de la industria que usaban su estatus para dañar y controlar a jóvenes artistas, incluida ella misma. Describió ser una adolescente, emocionada por hacer películas, y luego descubrir la realidad. Reuniones a puerta cerrada, avances no deseados y presión para mantenerse en silencio. Señaló a los facilitadores, las personas que solo seguían órdenes, y el hábito de la industria de mirar hacia otro lado. Sus entrevistas emotivas sacudieron el negocio. De repente, esas advertencias no dichas, las que se susurraban entre jóvenes actores, estaban siendo transmitidas a millones. La honestidad de Samantha no solo protegió a la próxima generación, obligó a la industria a admitir que tenía un problema que ya no podía ocultar. Cuando Samantha Morton habló en televisión, no había vuelta atrás. Sharon Stone. Cuando Sharon Stone habla, la gente escucha. Pero lo que ha revelado en televisión va mucho más allá de los titulares sensacionalistas. Sharon no solo expuso momentos incómodos o malestar en el set. Ella contó al mundo cómo incluso los nominados al Oscar a menudo son engañados, manipulados y presionados por directores y productores que se preocupan más por el valor de impacto que por el respeto. En entrevistas en programas de conversación y paneles de la industria, Sharon describió ser engañada para filmar escenas sin su conocimiento, obligada a hacer regrabaciones a las que nunca accedió y presionada para mantener
callada o arriesgarse a ser etiquetada como difícil. Ella relató cómo las personas en el poder usan la excusa de es bueno para tu carrera, para difuminar líneas y empujar límites. La respuesta fue instantánea. La franqueza de Sharon tocó un nervio. Sus historias resonaron con las experiencias de innumerables personas que finalmente vieron sus propias luchas reflejadas en la pantalla. Al hablar públicamente en la televisión nacional, Sharon Stone forzó una conversación sobre el consentimiento, el poder y quién realmente controla la narrativa en Hollywood. Para cada actor que tiene miedo de hablar, ella hizo que fuera un poco más seguro decir la verdad. Joan Collins. Joan Collins es realeza de Hollywood y nunca ha tenido miedo de agitar las aguas. En programas de entrevistas y en entrevistas, Joan ha expuesto las oscuras y ocultas verdades del Hollywood clásico mucho antes de que los hashtags y las redes sociales lo pusieran de moda. Detalló la presión implacable para que las actrices se conformaran, las reglas no dichas para conseguir papeles y el club de hombres que controlaba todo detrás de escena. Joan habló sobre las brechas salariales, el acoso y las reuniones de casting que eran más como interrogatorios. Sus historias, contadas con su ingenio característico, dejaban claro que el glamour era solo superficial. Al arrojar luz sobre cómo funcionaban realmente las cosas en la Edad de Oro, Joan ayudó a conectar los puntos con la industria actual. Sus confesiones en televisión no solo generaron titulares jugosos, se convirtieron en una hoja de ruta para cualquiera que luchara las mismas viejas batallas. Joan Collins demostró que hablar no es solo para los recién llegados. A veces, las verdaderas leyendas tienen las verdades más agudas. Megan Fox. Megan Fox puede haber comenzado como el ícono de los éxitos de taquilla de Hollywood, pero lo que reveló en la televisión sorprendió incluso a sus críticos más duros. Megan fue a programas de entrevistas nacionales y contó historias de ser acosada, menospreciada y encasillada por directores poderosos que pensaban que podían salirse con la suya con cualquier cosa. Ella describió cómo alzar la voz significaba arriesgar papeles y cómo algunos directores la hacían sentir desechable, como si estuviera allí para decoración en lugar de por su talento. Las confesiones de Megan en televisión no eran solo quejas, eran una clase magistral en negarse a jugar el juego de la chica buena de Hollywood. La reacción fue dividida. Algunos la acusaron de ser ingrata, mientras que muchos otros la vieron como una pionera, finalmente diciendo lo que tantos sentían. Al exponer la cultura tóxica en los sets, Megan Fox demostró que no tienes que elegir entre tu autoestima y tu carrera. Su historia puso los peores hábitos de Hollywood en el centro de atención, y la industria todavía se retuerce. Terry Crews. Cuando Terry Crews apareció en televisión y contó su historia, dejó a todos boquiabiertos. Conocido por su imponente figura y su sentido del humor, Terry rompió todos los estereotipos al admitir que él también había sido maltratado por un poderoso de Hollywood. Describió con vulnerabilidad y coraje lo difícil que era para los hombres, especialmente hombres como él, presentarse en una industria construida sobre el silencio y la intimidación. Las entrevistas de Terry en televisión no fueron solo confesiones. Fueron llamados a la rendición de cuentas. Compartió la reacción negativa que recibió, desde trolls en línea hasta veteranos de la industria, pero dejó claro que no se iba a rendir. Su apertura inspiró a otros hombres a hablar y ayudó a mostrar que nadie es inmune al abuso, sin importar su fuerza o estatus. Terry Crews no solo expuso a un mal actor, expuso una cultura que se basaba en la vergüenza y el miedo para mantener a la gente callada. Su valentía hizo posible que se escucharan más voces, y Hollywood no ha sido el mismo desde entonces. Charlize Theron. Charlize Theron puede ser ahora una ganadora del premio de la Academia, pero nunca ha olvidado lo difícil que puede ser el camino hacia la cima. En múltiples entrevistas de televisión, Charlize ha compartido cómo, siendo una actriz joven, fue puesta en situaciones incómodas por hombres que tenían todo el poder. Describió reuniones que rápidamente pasaron de ser profesionales a depredadoras, y la presión de aceptar cosas que la hacían sentir incómoda si quería seguir consiguiendo papeles. Charlize no solo habló por sí misma, señaló lo común que era su experiencia para los recién llegados, especialmente para las mujeres de fuera de los Estados Unidos. Su honestidad resonó con muchos espectadores que vieron cómo incluso las carreras más glamorosas podían comenzar con momentos de verdadero miedo e incertidumbre. Al aparecer en televisión y negarse a endulzar su pasado, Charlize Theron dejó claro que los oscuros secretos de Hollywood solo pueden sobrevivir en silencio, y ella no está interesada en guardar silencio. Kesha. Kesha es más conocida por sus éxitos pop y actuaciones salvajes que por enfrentarse a los poderes establecidos. Pero cuando se puso frente a las cámaras de televisión, usó su fama para algo más grande, exponiendo cómo los poderosos managers y productores podían controlar la carrera de un artista e incluso su libertad personal. Sus entrevistas en televisión fueron crudas, directas y emotivas. Kesha describió cómo los contratos y acuerdos tras bambalinas podían dejar a los artistas atrapados, incapaces de lanzar música o tomar decisiones sobre sus propias vidas. Habló sobre ser vigilada, silenciada y obligada a sonreír para un
para las cámaras mientras luchaba batallas detrás de escena. La disposición de Kesha para compartir su lucha en televisión descorrió el telón sobre una parte de la industria de la música y el cine que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a discutir. Al negarse a guardar silencio, ayudó a impulsar nuevas protecciones para los artistas en todas partes. La historia de Kesha no es solo sobre supervivencia, es sobre reescribir las reglas para todos. Selma Blair. Selma Blair siempre ha sido una robaescenas en pantalla, pero su mayor impacto llegó cuando se sentó para entrevistas en televisión y le contó al mundo lo que Hollywood hace a las mujeres que se niegan a seguir el juego. Selma describió ser propuesta, marginada e incluso amenazada por personas que podían hacer o deshacer su carrera. Explicó cómo a los actores, especialmente a las mujeres jóvenes, se les dice que simplemente lo acepten o arriesguen no volver a trabajar. Selma no se contuvo. Señaló a directores de casting, agentes y productores que se protegían entre sí en lugar de proteger al talento. Su honestidad televisada animó a otras mujeres y hombres a hablar, desencadenando una reacción en cadena de revelaciones y disculpas. La historia de Selma dejó claro que el sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado y necesita una revisión total. Cuando Selma Blair lo hizo público, se aseguró de que nadie pudiera fingir que ya no lo sabía. Demi Lovato. Demi Lovato podría tener millones de fans y una voz que llena estadios, pero lo que reveló en la televisión sobre la vida detrás de escena cambió las reglas del juego. Demi no solo habló sobre la fama o la fortuna, expuso el control asfixiante que los managers y creadores de imagen pueden ejercer sobre los jóvenes artistas. En programas de entrevistas y especiales en horario estelar, Demi describió cómo incluso las decisiones diarias, qué comer, a dónde ir, cómo lucir, eran micromanejadas por personas que se preocupaban más por el dinero que por el bienestar. Explicó cómo la presión para ser perfecta era implacable y que expresar preocupación podría significar perder todo por lo que había trabajado. La honestidad de Demi en televisión resonó tanto con otros artistas como con los fans. Su valentía al exponer las presiones que enfrentan las jóvenes estrellas inspiró una conversación mucho más amplia sobre la salud mental, el apoyo y establecer límites en una industria que rara vez acepta un no por respuesta. Demi Lovato demostró que la verdadera fortaleza no consiste en ocultar el dolor, sino en negarse a ser silenciada por él. Ricky Gervais. Ricky Gervais puede que no encaje en el molde de un insider de Hollywood, pero ha hecho carrera revelando secretos de la industria frente a una audiencia global en vivo. Cada vez que Ricky presentó los Globos de Oro, convirtió su monólogo en un roast y un ajuste de cuentas. En la televisión nacional, se burló abiertamente de los dobles estándares de la industria, señalando desde acuerdos comerciales secretos hasta verdades incómodas sobre la fama y el poder. No solo buscaba risas fáciles. Ricky señaló a los ejecutivos por encubrir escándalos, a los actores por mirar hacia otro lado y a los estudios por predicar valores que no practican. Sus chistes caían con un golpe sordo y a veces con un jadeo, cuando tanto los espectadores como las celebridades se daban cuenta de que estaba diciendo en voz alta lo que muchos preferían callar. Al negarse a ser complaciente o a fingir, Ricky Gervais convirtió la comedia en un foco, iluminando las realidades incómodas que la mayoría preferiría mantener en la oscuridad. Sus momentos audaces en la televisión demuestran que a veces la única manera de exponer la verdad es con un chiste lo suficientemente afilado como para cortar todo el ruido. Corey Feldman. Pocas historias en Hollywood son tan inquietantes o persistentes como la de Corey Feldman. Décadas después de su estrellato infantil, Corey regresó a la televisión nacional y se negó a dejar que el mundo olvidara lo que soportó. Nombró nombres, detalló encubrimientos y describió las consecuencias que surgían cada vez que hablaba. Las apariciones de Corey en televisión eran emotivas, crudas y a veces caóticas, pero obligaban a los espectadores a escuchar. Desafió a la gente a dejar de buscar excusas para los poderosos, a creer en quienes se presentaban y a comenzar a construir un futuro más seguro para todos en el negocio. Para Corey, exponer los secretos de la industria no se trataba de venganza, sino de proteger a los niños, del pasado y del futuro, de la pesadilla que él vivió. Su historia es una advertencia, un llamado a la acción y prueba de que la verdad puede ser más fuerte que el secreto mejor guardado. Corey Feldman se propuso como misión asegurarse de que Hollywood nunca más pueda decir, no lo sabíamos. Entonces, después de escuchar estas historias, ¿todavía crees que el sueño de Hollywood es todo brillo y glamour? Cada vez que una celebridad da un paso adelante y expone la verdad, arriesga todo, no solo la fama o la fortuna, sino también amistades, trabajos e incluso su seguridad. Pero estas voces valientes nos recuerdan que ninguna cantidad de brillo puede ocultar la verdad para siempre. Si te has sorprendido, inspirado o motivado, cuéntanos qué historia te impactó más. No olvides suscribirte y compartir porque nunca sabes quién podría necesitar escuchar lo que realmente está sucediendo tras bambalinas. ¿Qué secretos se revelarán a continuación?